Sí. Bien, vamos a continuar con la misma dinámica. Vamos a hacer una pregunta al panel. Ellos contestarán desde su especialidad, desde su expertise. La pregunta es, ¿de qué manera el fitomenguamiento y la biotecnología pueden contribuir a reducir vulnerabilidades en la cadena de producción del maíz? Rendimientos, costos, adaptación, cambio climático, modificación genética, y cuáles son los principales límites económicos y sociales que hay que instalar para estos avances, para que estos avances se traduzcan en un impacto real en el precio final. Justo esta controversia que se acaba de generar. Adelante. Sí, ya se tocó el tema de los transgénicos. Hace tiempo un profesor del Colpo dijo, la agricultura en México no puede ser vista como negocio, tiene que ser considerada un asunto de seguridad nacional. ¿Y por qué? Porque si de repente en México no tenemos suficiente alimento y tampoco lo tiene Rusia, por ejemplo, no te van a vender esos productos. ¿Y yo con qué me quedo? Pues, el dinero yo para qué lo quiero. Pues. Tenemos que tener autosuficiencia porque eso nos hace dependientes del exterior. Por eso le decía. Bueno, entonces, con respecto a lo de los transgénicos. Miren, los transgénicos, y eso quiero comentarlo porque es muy importante, hay una controversia muy fuerte acerca de si son peligrosos o no. Y la mayoría de las cosas yo ya hice un análisis, ahí tengo el review si quieren ver, acerca de eso que dicen de los transgénicos, que es, a veces sí, es irracional, a veces. Dicen que el ADN transgénico se va a introducir a tu cuerpo. Si tenemos millones de años comiendo ADN, pues, o sea, todos los productos que comemos tienen un ADN, ¿cómo que son? Entonces, cosas como esas, dice. Entonces, ahora bien, lo que quiero comentar también es que esa tecnología, la tecnología que hace posible crear transgénicos, es la misma tecnología que ha hecho posible la fabricación de medicinas para humanos. La insulina, por ejemplo, es un ejemplo que siempre pongo, ¿no? Cuando tengan chance, vean un frasco de insulina y se van a dar cuenta que dice insulina de origen recombinante, dice. O puede decir también, puede decir de origen heterólogo también. Heterólogo significa que fue creado por otra especie, no humana. Recombinante viene del nombre de la tecnología del ADN recombinante. Es la misma tecnología que es para transgénico, es la misma que hizo posible la creación de los virus recombinantes, por ejemplo, del COVID. Es la misma. Entonces, la gente le tiene miedo. Es que no tenemos otra tecnología, es la única que tenemos. No es cierto que permita producir maíces que vayan a producir mucho más, o sea, que tengan una producción mucho mayor que la actual, o que sean capaces de resistir mejor los estrés. Es una tecnología todavía muy limitada. Pues. Es mucho más probable pues, que podamos encontrar, ya lo comenté ahorita, encontrar algún organismo que sea naturalmente resistente o que produzca más que hacerlo mediante la tecnología del ADN. Sí hay plantas transgénicas de maíz, hablando de maíz, man, porque en soya sí, cierto que ha sido muy bueno pues los transgénicos, por el caso del maíz, no. Maíz, para, de entrada no es fácil de transformar, no es fácil de editar, es un genoma mucho más complejo. El maíz. Yo creo que lo que se hace aquí en la Narnia, Julio se lo he dicho mucho, el crear variedades de maíz mejoradas a través de como lo hizo Mendel hace 100 años. Es un buen acercamiento. Usando las herramientas de biología molecular, los marcadores moleculares, ahora sí, eso sí permiten acelerar el tiempo que se requiere para crear una nueva variedad. Eso sí debe ser así, que es lo que está haciendo Julio aquí. O sea, tratar de ir siguiendo pues, las características a nivel molecular. Yo voy a insistir en un detalle que es el enfoque del proyecto, ¿no? No somos un espacio geográfico homogéneo, somos altamente heterogéneos. No podemos nosotros, bajo ninguna circunstancia, llevar a 2.5 millones de pequeños productores, 2 millones, dependiendo de quién lo diga, ¿no? Pero supongamos, son muchos, pues, 2.5 millones de productores que detentan 1.5 o 2 hectáreas hasta 4, con una lógica de mercado. No, tienen que intervenirlos ellos. El gobierno tiene que intervenirlos. Vamos, le pones la lógica de Chicago ahí, te van a decir, pues,
¿Qué hago con esto? Pues por eso el enfoque es separar. Igual un programa de fitomejoramiento, a lo mejor aquí lo entendemos bien y es pertinente para grandes lotes como los de Sonora, 400, 500 hectáreas, 1000 hectáreas. Claro, pero también debe de ser e implementarse de manera diferenciada con esos pequeños productores. Imagínense, ahorita nos acaba de presentar el dato de importaciones de maíz blanco. Es preocupante que siga incrementándose las importaciones. Pero planteábamos en otro proyecto, si ayudas mediante estos programas de fitomejoramiento a esos 2.5 millones de productores a que incrementen, vamos, 1 tonelada por hectárea, ¿cuánto maíz más rojas al mercado? No importa que sea de autoconsumo, pero ya lo dejas de comprar. Entonces, pero tiene que ser bajo el amparo de la política pública. Pues. No puede ser porque un pequeño productor no se va a poner a hacer programas de mejoramiento, aunque sí los he visto, ¿no? de manera artesanal. Bueno, mira, yo siento que México tiene dos caminos. Uno, abrirse a los transgénicos, que yo lo veo muy difícil. No quiere decir que esté en contra, ¿eh? De hecho, en muchos foros he defendido la ciencia, el avance de la ciencia. Y los agrónomos y los que estudian agronomía no pueden estar en contra del avance de la ciencia, ¿eh? Abusados, no se metan temas ahí oscuros en la cabeza. Pero como hay mucha resistencia y hay una consideración importante, y yo estoy de acuerdo con Gregorio, en otros productos, no en el maíz. En el maíz tiene que haber intervención del Estado. En los otros productos estoy por la libre competencia. En el maíz no, porque el maíz es la base de la alimentación nacional. Es cultura, es tradición, es mil cosas. Somos hasta hechos de maíz, contrario a lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos trabajando con el doctor Ariel en la construcción de un decreto para declarar producto especial al maíz blanco y a los maíces nativos, las razas mexicanas, para que se saquen del Tratado de Libre Comercio, para que no entren a ese juego de la competencia, ¿sí? Pero necesitaría muchas herramientas de política pública para poder realizarse. Y yo creo que en ese sentido el argumento más importante que traemos, uno es esta distorsión de los precios, esta concentración oligopólica, pero algo más que nos engañan. Nos ponen al maíz blanco como commodity en la importación, blanco en la importación, y nos lo consideran como el maíz US2 de segunda categoría de Estados Unidos, de la Bolsa de Chicago, a competir con el blanco, cuando tenemos evidencias de esas investigaciones, el doctor y yo, de que el maíz blanco lo compran Minsa y Maseca al doble, al 100%. O sea, de $4, por decir, ellos compran el maíz blanco a 8. ¿Por qué razón? En Sinaloa en el 2010, 2011 se hizo mucho antes, una prueba de maíz transgénico. Y entonces, hagan de cuenta que es equivalente el maíz transgénico que produce aquí con el maíz blanco que tienes que producir en un ambiente de puros transgénicos. Tienes que tener superficies separadas a 100 metros, porque el polen es la distancia en que tiene cero probabilidades de contaminar al cultivo vecino, que en el caso de Estados Unidos es transgénico y aquí era el maíz no transgénico, con la siembra de transgénicos. Y entonces esa superficie que dejan de sembrar para poder proteger, hacían el equivalente al rendimiento, ¿sí?, que podían obtener. Como no lo obtenían, se lo sumaban a la producción que sí obtenían, ¿sí me explico? Por eso les cuesta el doble allá, porque hacen ese mismo ejercicio. Y entonces a nosotros nos engañan de que vale igual que el commodity, no.
ellos lo importan al 100% adicional. Y entonces eso distorsiona el precio del maíz nacional. Y entonces nuestro decreto establece varios mecanismos de política pública para proteger el maíz blanco y el maíz nativo. Bueno, desde el uso, por decirlo así, de especies nativas, comentaron ahorita que hay muchas variantes, ¿no? Dentro de lo que es una sola planta de maíz. Ahora esa sola planta tiene muchas variantes, ahora súmenle las variantes que puedan tener por sí mismas las razas de maíz. Ahorita, por ejemplo, México está fuertemente impulsando programas de mejoramiento de maíz nativo. Sin embargo, a decir de los expertos en mejoramiento, que todavía México no ha logrado implementar un mecanismo que logre impactar en el rendimiento de los maíces nativos hacia los productores. Es decir, que aumenten su rendimiento bajo esquemas de mejoramiento tradicional, que es lo que pues nos enmarca la ley de los maíces nativos, o sea, sin uso de los transgénicos, que no haya contaminación de ellos. Sin embargo, pues el número de razas y el posicionamiento geográfico de las mismas razas a veces, pues, de cierta manera limitan ese mejoramiento. Aún así, como comentaba ahorita el doctor Gregorio, necesitamos, o el doctor, sobre la valorización de los subproductos que se pueden obtener de esas razas nativas de maíz. O sea, nosotros como mexicanos no valorizamos precisamente esos subproductos que se puedan obtener. ¿Quién ha escuchado, por ejemplo, hablar de las tortillas o los subproductos que se obtienen de del maíz de color? La antocianina, los carotenoides, todos esos. Nosotros como mexicanos no hemos logrado, o sea, estamos incraustados, por así decirlo, sobre el mejoramiento. Sí, o sea, si bien es cierto, la tortilla como tal es pues la base de la alimentación para los mexicanos, pero hay otros subproductos, por ejemplo, ¿qué les cuesta más si ustedes ahorita se interpolan al mercado de las tortillas de colores? A veces solamente las pintan, ni siquiera son de maíces nativos, las tortillas que venden en las ciudades. Nos venden tortillas pintadas para las enchiladas y cuesta más esa tortilla que la tortilla que comúnmente se hace. Ahora, dentro de las mismas rajas de maíz hay una infinidad de colores, formas, texturas, que como bien dijo acá el doctor, no sé si fue el doctor Salazar, el maestro Salazar, que si incrementáramos una tonelada, lográramos incrementar sobre todo en el uso de esos nativos que traemos, que México tiene, lograríamos buenos, o sea, una no igualdad, sino competir, sino pues tratar de disminuir esa brecha, ¿no?, de los costos de producción, porque si ahorita a México le preguntaran, o a los productores de maíces nativos, aunque sea de autoconsumo, preguntaran, ¿cuánto de excedente me podrías vender a mí como harinera o a la industria harinera? ¿Cuánto creen que pudieran proponerles los productores? Todo es de autoconsumo. Entonces necesitamos incrementar pues los rendimientos de esas razas para protegerlas. Y recuerden, el proteger no es prohibir. O sea, tenemos que proteger nuestra raza, sí, pero no prohibir el uso de otras formas de acelerar la tecnología de los productos. Este tema del impacto que pueden tener el fitomejoramiento y los transgénicos en los productores, pues es obviamente más asociado con los parámetros agronómicos que nos acaban de compartir ahorita.
pero desde mi punto de vista como economista, creo que uno de los factores ahí clave es la idiosincrasia de los productores. Para poder adoptar nuevas tecnologías o nuevas variedades, muchos productores, muchos pequeños productores producen por tradición, no como mencionan, es para autoconsumo. Y entonces, por ejemplo, si habláramos de promover el uso de una variedad mejorada, probablemente se va a encontrar con barreras para ser adoptada en los campos de cultivo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que el maíz amarillo fuera más productivo, pero si un pequeño productor lo pone para producir elotes, ¿sí? Resulta que no le gustan los elotes de maíz amarillo, le gustan los elotes de maíz blanco. Entonces, desde ahí, para poner el punto de referencia, hay un estudio donde se hizo el análisis de qué tan dispuestos estarían los productores, precisamente los pequeños productores, a adoptar nuevas tecnologías. Y el 60%, ¿sí?, no estaba dispuesto a adoptar nuevas tecnologías de producción, sobre todo en el tema de orgánicos, ¿sí? Solamente el 40% estaba declaró, no es que así lo hicieran en la práctica, declaró que estaba dispuesto a adoptar pues, nuevas variedades, nuevos agroquímicos, todo un cambio en su sistema de producción tradicional. Entonces, eso nos habla de las grandes barreras culturales de nuestros productores para poder adoptar esas nuevas tecnologías, esos avances genéticos que se pudieran desarrollar. ¿Cómo habría que trabajar en cómo lograr que adopten esos avances tecnológicos? Entonces, por otra parte, está la cuestión de los rendimientos que podrían obtener, o las variables de rentabilidad que podrían medir, a pesar de que pudieran enfrentarse o obtener mejores ganancias. Muchas veces no lo hacen con fines comerciales, sino con fines de autoconsumo. Entonces, todas esas barreras juegan un papel central al momento de hablar de mejoramiento o de avances tecnológicos. Entonces, actualmente también estamos trabajando en eso dentro del proyecto. ¿Qué tan factible sería que, por ejemplo, adoptaran maquinaria en sus sistemas de producción? ¿Sí? Ese es uno de los temas que estamos ahí investigando. La mayoría dice que sí, cuando les planteas de que hay esta innovación tecnológica, pero incluso dicen hasta no ver, no creer. Es una de las culturas que hay también en los productores. Y luego, aparte de que ya vieron que funciona algo, todavía al momento de echarlo a andar o de adoptarlo, finalmente regresan a sus sistemas tradicionales. Entonces, hay mucho trabajo ahí en esa parte de los avances biotecnológicos, de fitomejoramiento, de transgénicos, sobre todo en el tema de que se vuelvan realmente un impacto en los cambios de los sistemas de producción. Bueno, creo que el rol del fitomejoramiento es muy importante para la gestión del riesgo, sobre todo para reducir vulnerabilidades productivas ahora con el cambio climático, las sequías, hay nuevas plagas que hay que combatir, están cambiando los procesos, puede haber también lluvias extremas y eso, el proceso biotecnológico juega un papel preponderante. Variedades más resistentes a estrés hídrico, etc. Sin embargo, también considero que mejorar los rendimientos no garantiza que cambien los precios. Se puede mejorar la semilla, pero el mercado es voraz y está fijado por otros intereses y no tiene nada que ver la biotecnología ni el fitomejoramiento. Como lo hacen otros países, esa es otra de las preguntas interesantes, pues tienen acceso a créditos, tienen acceso a asistencia técnica, pero sobre todo tienen acceso a las innovaciones biotecnológicas. En México no hay una comercialización social de las innovaciones y sobre todo en temas de maíz. ¿Cuántas innovaciones existen en los centros públicos de investigaciones o en las universidades que únicamente las conocen las personas que prestan los libros o las investigaciones de las bibliotecas?
¿Cuántas de esas innovaciones biotecnológicas las necesita el campo y ni siquiera conoce que existen? Son preguntas también para pues después hacer otro análisis. Y bueno, yo creo que hablaba ahorita de los 2.5 millones de productores. Creo que otra de las áreas de oportunidad, porque también hay que ser propositivo en estos temas, no solamente hablar de problemas y de diagnóstico, pues podría ser crear certificaciones agroecológicas de alto impacto, pero de exportación de alto valor. Yo recuerdo cuando estudié en Santiago del Chile, pagaba 15 pesos por una tortilla. Ahí es lo que cuesta. Una tortilla 15 pesos, porque ahí no hay tortillerías. Y lo pagaba porque yo quería comer tortillas. Entonces, inclusive iba a las tiendas y veía las tortillas en taquitos también. Y los pagaba porque yo quería comer tortillas. Además eran de Texas, no eran de México. O sea, era importación de reproducción de tejanos, seguramente mexicanos, y que se fueron allá y que hicieron negocio y lo están vendiendo a todo el mundo. Pero mexicanos, al final de cuentas, de raíces mexicanas, seguramente, es una hipótesis. Entonces creo que en el corto plazo los pequeños productores no van a poder luchar ni con el precio, ni con la legislación, ni con la estructura económica nacional de la lógica que domina el CBOT, o sea, el Chicago Board of Trade, o Kansas, o Minneapolis, o dependiendo de la bolsa agropecuaria. Y entonces los productores, siguiendo lo que comenta mi colega, que es son reacios a hacer cambios, pues sí pueden mejorar la comercialización y venta de sus productos de alto valor para otros países que tienen otro poder adquisitivo y que tienen ingresos y que en el corto plazo pueden tener un proceso de emprendimiento y de altos niveles de exportación de esos productos. Y posiblemente, porque también son productos de autoconsumo, puedan diversificar el autoconsumo con productos certificados de alto valor internacional. Pero ahí tendrá que involucrarse la Secretaría de Economía y otras secretarías que tienen que ver con comercio exterior y que realmente las embajadas funcionen para algo, ayudar a los pequeños productores y no solamente para que estén allá sentados haciendo algo, ¿verdad? Pero no para el campo. Gracias. Creo que desde el punto de vista de mejoramiento genético, nuestra profesión ha cumplido. ¿Sí? ¿Por qué digo que ha cumplido? Porque el programa de mejoramiento genético, ya sea del plan, sea de árbol, sea del colegio, sea de la Universidad de León, todos han contribuido con materiales mejorados que han incrementado sustancialmente el rendimiento. Materiales que generó la Naro es un 388, que allá por el año 1982 ya rendía 26 toneladas por hectárea. Tenemos rendimientos muy altos desde entonces. Entonces, desde ese punto de vista se dedicó uno, decía, a acumular genes para rendimiento. Esa era la idea. Cuando a mí me trae, yo dije, yo no quiero genes, ahí están. Yo quiero genes de resistencia a algún problema como una enfermedad, ¿sí? A una plaga que en el 94 se presenta, por ejemplo, el Dalgunos maidis, transfiriendo el virus del achaparramiento. Ahorita el virus del achaparramiento, desde aquí hasta Argentina, es el problema mayoritario. ¿Sí? Cero producción, principalmente en todo lo que es Centroamérica, donde la producción es cero. ¿Por qué? Porque tiene un periodo muy seco y luego se viene la temperatura muy alta, incrementa grandemente la chicharrita y se viene la siembra. Haz de cuenta que le pones el pastel, empieza la infestación del virus y hay cero rendimiento. ¿Sí? Entonces sí, el trabajo del mejorador se ha estado dando y pienso que el próximo trabajo, más que hacer nuevos materiales que cuestan un mundo de dinero, quiero que sepan, formar un híbrido tiene un costo de producción de casi 5 millones de pesos. ¿Sí? Cuesta mucho dinero. Entonces, sí, incrementemos el rendimiento de alguna manera y nosotros, que los economistas manejen lo que es realmente el costo, ¿cómo le llaman? El punto de equilibrio, ¿sí? Que realmente sea negocio producir. ¿Sí? ¿Cuánto debemos de ganar? Pues la gente que tiene lana
no lo mete a inversión al banco, le dan el 5%. Mejor quiere ir a jugar por el 20, por el 30, por el 40. ¿Sí? A mí me llama la atención las harineras, pues si compran a 5 o 7 pesos el maíz y nos están vendiendo la harina en 20, 22, es un margen amplísimo. ¿Sí? Pues hay que romper ese esquema. Sí, gracias. Pues muy interesante todo lo que están planteando, tan interesante que yo les diría, me generan más preguntas que respuestas. Así de interesante está. ¿Por qué? Porque esto nos obliga a tener que investigar más allá. A ver, por ahí algunos panelistas dicen mayor intervención del Estado, otros dicen no, pues no tanta. Entonces, el Estado debe intervenir o no debe intervenir, en qué tipo de productos, en qué tipo de aspectos, en la productividad, en la comercialización, en la entrega de subsidios para generar infraestructura productiva. Debemos regresar a la regulación, debemos definir precios de garantía, inclusive precios oficiales para el consumidor. Entonces, todas esas preguntas, pues, realmente obligan a una reflexión todavía más allá, ¿verdad? Que nosotros nos tenemos que llevar los comentarios que ustedes tienen, lo propio que uno conoce, y luego decir, a propósito de la pregunta, a ver, ¿qué tanto está surtiendo efecto la transferencia de la tecnología? Yo, ahorita se comentaba, bueno, a ver, hay centros de investigación, las universidades generan investigación. ¿Y dónde está la investigación? ¿La tienen los productores? ¿El productor la conoce? ¿El productor hace uso de ellas? ¿O es una investigación, es una innovación que está disponible pero que no está accesible? Digo, porque nos remontamos a los momentos del surgimiento de la Revolución Verde y decimos, bueno, hay desarrollo tecnológico, hay que hacer mecanización, hay que comprar agroinsumos, hay que comprar variedades mejoradas, pero hay condiciones reales que luego hacen imposible que todo eso el productor lo pueda adoptar. A ver, pues quiero una variedad mejorada, quiero aplicar fertilizantes, pero mi producción es estrictamente temporal y aquí se precipitan 300 milímetros de agua en el año. ¿Para qué le echo fertilizante? Digo, tenemos un programa nacional actualmente de distribución de fertilizantes y la pregunta, ¿es eso lo que ocupa el campo? ¿Verdad? Nos preguntamos ahorita, a ver, ¿cómo hacer para que la producción de maíz y la producción de otros muchos cultivos pueda ser rentable? Yo les diría, ¿qué productor lleva registros? Si le pregunto cuánto gastó en semilla, cuánto gastó en mano de obra, cuánto gastó en preparación de terrenos, cuánto gastó en esto, cuánto gastó en lo otro, me dicen no. Pero si le pregunto cómo le fue, me dicen que le fue muy bien. ¿Por qué? Porque su mentalidad es otra. A lo mejor él está pensando en una estrategia para sobrevivir. La inmensa mayoría de los productores minifundistas, siendo que hay otros, un puñado de productores que ellos sí están pensando en el mercado, ellos sí están pensando en la ganancia. Entonces, bueno, esa tecnología cómo está impactando en el conjunto de los productores, no solamente en los productores más pudientes. Porque si no, yo diría, bueno, entonces la tecnología, en términos generales, ¿cómo es que está impactando? Porque yo me preguntaría, entonces, ¿cómo se da el comportamiento del precio del maíz y de la tortilla? ¿Verdad? ¿Cómo se va dando? ¿Cómo está el consumo per cápita? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Verdad? ¿Qué otros productos sustitutos tenemos al maíz y cómo están influyendo? Yo diría, bueno, y me regreso todavía más atrás, ¿cuál ha sido el comportamiento de la productividad? ¿Cuánto ha crecido a nivel nacional? ¿Sí? ¿Ha tenido una mejoría sustancial? ¿Cómo se está dando el comportamiento de la superficie sembrada en el caso del maíz? No necesariamente está incrementándose.
cómo se está dando, va para abajo, así es, cómo se está dando la situación de la producción. Entonces si yo digo, hay avances tecnológicos, entonces yo esperaría encontrarme con escalas económicas más atractivas y en una lógica así directa diría, pues entonces tenemos mayor productividad y tenemos mayor producción. Y eso no necesariamente lo vemos. Ahí interrumpo. Sí tenía muchas preguntas, maestro. ¿Alguien quiere responder al planteamiento que hace el maestro Heriberto? Pues muchas preguntas están en función de lo que quieres. Aquí el tema es, lo que queremos es la suficiencia alimentaria. Al último yo quiero tener maíz suficiente para alimentar al pueblo. Y en un caso muy especial, porque la base de nuestra alimentación pues, es el maíz. Y entonces ahí yo te comentaría que si es eso, nosotros tenemos que el 18% de los grandes y medianos productores producen el 80% del maíz blanco. Y solamente, y el 22% de los pequeños, son los pequeños productores, producen solamente menos del 20% de la producción nacional. Entonces tienes que hacer políticas diferenciadas. Sí, políticas diferenciadas con el objetivo de tener al menos 30 millones de toneladas de maíz blanco, pensando en el futuro. ¿Sí? Estamos hablando de maíz blanco y maíces nativos. Es lo que queremos alcanzar. Es lo que queremos alcanzar. Primero tienes que ver qué es esa meta, ¿no? Y entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiere decir con esto? Que dejemos de importar maíz blanco, porque ya importamos maíz blanco. Y que tengamos suficiente para comer. Por eso nosotros le llamamos considerar los productos especiales al maíz blanco y a los maíces nativos. Entonces tú tienes que hacer con ese 80% de los pequeños productores una política diferenciada de productividad, de a lo mejor subsidios dirigidos, porque la pregunta siempre es la misma a los productores. Si yo tengo malos precios en la producción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Incrementar mi productividad. Y si tengo buenos precios, pues con más ganas, ¿no? Aumento mi productividad. Y entonces, yo siento que Gregorio se refiere a ese 80% de los pequeños productores que tienen resistencia. Pero ese otro 20% de medianos y grandes productores, pues ya tienen su referencia de costos y de utilidad. Les doy un dato. Ahorita para ser rentable con los costos de producción comercial de 52,000 pesos la hectárea, se requieren 11.5 toneladas de maíz para sacar los costos. ¿Sí? Pero tenemos productores en el Bajío que producen 20 toneladas y en Sinaloa que producen más de 15. O sea, sí hay cómo hacerle, pues. Y entonces las preguntas y todas estas dudas pues tienen que ir referidas a qué es lo que queremos. ¿Sí? Gracias. Doctor Vázquez y Loza. Ok, yo voy a contestar una de las preguntas. Es cierto, cuando hemos ido a campo, los productores no llevan un costeo. Por lo tanto, no saben qué rentabilidad tienen, no saben si están ganando o están perdiendo. Pero yo voy más allá del tema productivista. El sembrar maíz también representa una actividad económica. Entonces, si no llevan costeos, mucho menos llevan costeos intangibles. ¿A qué me refiero? Donde participa el hijo, la esposa que hace lonche, los hijos, las hijas, los nietos. Y esto crea que en el corto y mediano plazo, esa gente comienza a emigrar. Porque los rendimientos y el pago por lo que le dan no son suficientes. Y por eso el campo se está quedando sin gente joven. Se está quedando cada vez con mayor longevidad y los hijos se están yendo porque no ven en el campo. Y hablando particularmente de los productores de maíz, una vida futura estable. Y tienen que emigrar y se van a las ciudades. Entonces eso trae otros efectos, no solamente en un tema de producción y precios, sino también sociales. Y eso en el largo plazo es que esa familia que se quedó
en algún momento también se va a ir, pero va a desaparecer, a eso me refiero, se va a morir, y entonces va a llegar un momento en que vamos a tener que importar todos los tipos de maíces que podamos para comer, porque ya no va a haber gente que esté sembrando. Eso sucede con otros cultivos, esto es transversal para cualquier cultivo de bajo rendimiento y precios. Y creo que esto genera, pues, que a nivel nacional se deben de crear políticas públicas de, precisamente, de quedarse en sus tierras, de seguir produciendo, un programa de costeos, inclusive de rentabilidad. La gente no sabe si gana o pierde, y eso, ningún producto que esté perdiendo es sostenible en el tiempo, y pues las familias se van a ir del campo. O sea, va a traer consecuencias sociales de alto impacto para todas las generaciones. Gracias. Maestro Arnoldo, usted quería comentar. Sí, una era esa última respuesta que da aquí el doctor. La otra es en la pérdida económica como país. ¿Cuánto es lo que se está pagando por esa importación de esos 25 millones de toneladas que se deben de importar? Pues algo así como unos 135 mil millones de pesos. Ese es dinero que sale de los pasantes y no regresa. Eso es una descapitalización del país. Sí. Entonces, el problema, por eso decía, esta área, pues aquí están los economistas, ¿verdad? Que le entren ahí. Nosotros como agrónomos decimos, vamos a incrementar por unidad de área la producción, y hemos sido capaces de hacerlo. Actualmente, lo que me resta de edición hacia adelante, el mejoramiento genético tiene poco que aportar, pero tiene que aportar. La mayor parte viene en el manejo agronómico del cultivo. ¿Sí? Es ahí donde se puede importar grandemente. Tenemos el ejemplo de Jalisco, en donde subieron ahorita toneladas con una práctica agrícola de sembrar en surco angosto a 50-52 centímetros entre higuera y higuera. Sí, por ahí va algo para poder incrementar un poco más el dinero. Y la otra, pues que los economistas manejen la parte económica. ¿Cuánto es lo máximo que puedo invertir para sacar el máximo rendimiento? ¿Sí? Y sí, la mano de obra no hay, está solo, hay viudas, solteras y dejadas. Tenemos que avanzar nuestro tiempo limitado. Primero, antes de iniciar el evento, coincidimos tanto los expertos como quienes estamos organizando este evento en abrirlo a otras sesiones, porque realmente, como ya vimos, son muchas las dudas, muchos los planteamientos. El planteamiento para resolver el problema de las cuestiones alimentarias, del precio, de producción, etcétera, tendría que ser un planteamiento institucional de expertos. Entonces vamos a abrir